Frente frío que llega para el jueves. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el viernes pasado, por supuesto que a media mañana el presidente de la Nación anunciaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desde ese momento estamos viendo por un lado surgir algunos de los detalles de ese entendimiento entre Argentina y el directorio del Fondo Monetario Internacional, que todavía no se conoce la letra, pero sí vemos cómo lo va presentando, quizás con énfasis y de maneras distintas, de un lado la Argentina y del otro lado el Fondo Monetario. Uno de los puntos más relevantes que el Fondo Monetario enfatizó en las últimas horas de la mano de un tuit que publica Gita Gopinath, que es la número 2 del Fondo Monetario, tiene que ver con que ella enfatiza que existe un compromiso concreto de la Argentina de reducir los subsidios a la energía de manera progresiva. Justamente hoy se va a dar la segunda audiencia por el tema para facilitar o generar el proceso que terminaría con el incremento del gas. Lo que está en discusión son los fuertes subsidios a los usuarios de Denor, Edesur y Metrogas, fundamentalmente porque son subsidios altamente concentrados en el área metropolitana. Esto, como recordarán ustedes, había generado una discusión muy grande dentro del propio kirchnerismo, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, quiso echar a Basualdo, el funcionario subsecretario de Energía, que está dentro del propio Ministerio de Economía, y no lo pudo hacer porque lo salió a defender toda la cámpora, encabezado por Máximo Kirchner. Pero ese hecho, digamos, más allá de la situación puntual de Basualdo, lo que revelaba es que había una diferencia muy grande dentro del Frente de Todos respecto de qué hacer con el peso de los subsidios, que creció mucho el año pasado dentro del presupuesto. Bueno, el Fondo Monetario ahora impone, como dice el propio tuit de la número 2 del Fondo Monetario, a partir de este acuerdo, que los subsidios, que el propio Guzmán cree, y lo ha dicho además públicamente, en ese momento Alberto Fernández salió a respaldarlo después de un proceso bastante complicado, cuando dijo que cree que es un subsidio muy malo porque es un subsidio que subsidia a gente que no lo necesita, porque subsidia a gente que por ahí sí lo necesita, pero también gente de poder adquisitivo que podría perfectamente pagar la tarifa plena. La idea es ir a la segmentación de tarifas para que paguen la tarifa plena los sectores de mayor poder adquisitivo y sostener la tarifa social en otros casos. Pero enfatizo sobre esto porque ¿qué pasa? Hasta ahora los sectores del kirchnerismo que venían planteando por lo menos dos objeciones grandes que planteó el propio Máximo Kirchner al acuerdo con el fondo. Una era la negativa a justamente quitar subsidios y el peso de los subsidios. Y la otra tiene que ver con el plazo del acuerdo. Máximo Kirchner, y empezó a hacerlo circular, les estábamos contando hace un ratito con David Cayón, empezó a hacer circular un video donde él plantea en el recinto de la Cámara de Diputados que es impagable en un plazo de 10 años el acuerdo, la deuda argentina con el Fondo Monetario. Y este acuerdo lo que contempla justamente es que Argentina le pague al Fondo Monetario y le devuelva el monto que tomó Mauricio Macri en un plazo de 10 años. ¿Se acuerdan del famoso gestito que venía planteando Cristina Fernández de Kirchner que decía, o dennos un plazo más largo al que prevén hoy los estatutos como el plazo máximo del Fondo Monetario, que son 10 años, o la quita de la sobretasa que le cobra el Fondo Monetario a la Argentina por permanecer dentro del organismo? Bueno, como deudor, ¿no? Pero la cuestión es que ni se le quitó la sobretasa, ni se contempló en este acuerdo un acuerdo más largo de 10 años. Lo que sí obtuvo, y Alberto Fernández lo rescató, y viven además como un triunfo importante, el hecho que este acuerdo no le reclama a Argentina algún tipo de reformas estructurales típicas de los modelos del Fondo Monetario, que han fracasado también en muchísimas oportunidades que tienen que ver con reforma laboral, o dijo no va a haber tampoco una reforma previsional que signifique una poda adicional, digo yo, a la que sufrieron ya los jubilados con lo que fueron los distintos empalmes de las distintas fórmulas entre Macri y Alberto Fernández, pero dijo, bueno, no vamos a tocar a los jubilados, no vamos a tocar al presupuesto de ciencia y tecnología, que eso es relevante porque se aprobó una ley en el Congreso que prevé que a lo largo del tiempo vaya subiendo el peso, digamos, el financiamiento a ese sector. Entonces eso no se va a tocar, dijo Alberto Fernández, no nos exige nada de eso, no vamos a hacer un ajuste del gasto. Eso también está en discusión porque sí lo que prevé el acuerdo es que a lo largo de los próximos años hay que ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal, también prevé ir bajando la emisión monetaria, algunos de los temas que el Fondo Monetario va a estar, pero piensen en esto, el acuerdo es
cada 3 meses, por los próximos 2 años y medio, se va a hacer una revisión de si Argentina viene cumpliendo o no con el acuerdo con el Fondo Monetario. Si Argentina cumple, se hace el desembolso que le permite a Argentina repagarle lo que le tenía que pagar los próximos 2 años de esto que había sido el crédito más grande que dio en su historia el Fondo Monetario Internacional. Esto por los próximos 2 años y medio. El Fondo Monetario revisa cada 3 meses si se cumple el acuerdo, te da la plata, con esa plata vos le repagás al Fondo Monetario. Después, al cabo de 4 años y medio, empezás a pagarle, en todo caso, al Fondo Monetario y termina esto en un plazo de 10 años si se cumpliera. El tema ahora es, Alberto Fernández, de alguna manera también a un sector del kirchnerismo, del albertismo, por llamarlo con mayor precisión, a un sector del albertismo también le sirve el acuerdo con el fondo para impulsar algunas políticas en las que Martín Guzmán cree efectivamente y que ahora llegan de la mano de una imposición del Fondo Monetario. Pero Cristina Fernández de Kirchner no ha dicho una palabra desde que el acuerdo se anunció por parte de Alberto Fernández. Lo último que tuvo fueron palabras muy críticas. El punto es que esto va a ingresar ahora el acuerdo. En realidad, lo que tiene que aprobar el Congreso es este nuevo endeudamiento que va a tomar Argentina con el Fondo Monetario Internacional, pero esto se va a discutir primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados. Hay que ver qué posicionamiento público toma ahora Máximo Kirchner y la Cámpora, que no ha dicho absolutamente nada. Sí hubo un anuncio de, digamos, los únicos gestos, Guado de Pedro, el ministro del Interior, retuiteó el anuncio del acuerdo, después algo dijo bastante, pero con tono crítico, pero de apoyo, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ahora se va de gira con Alberto Fernández a partir de mañana a Rusia y a China. Pero el punto es que por ahora es más difícil de digerir este acuerdo para la coalición del Frente de Todos que para la oposición, que ya dijo que la va a apoyar. Sería muy incómodo para el macrismo y para los radicales, después de haber tomado esta deuda, salir a, digamos, generarle dificultades para la aprobación en el Congreso al gobierno. Alberto Fernández siente que este acuerdo lo empodera dentro del Frente de Todos, que fue un acuerdo difícil, consideran que es un buen acuerdo el que alcanzaron con el Fondo Monetario Internacional, que evitaron un mal mayor, como podría haber sido el default, creen que las variables de la economía van a mejorar a partir de este acuerdo y están esperando con mucha cierta ansiedad también. Antes siempre fue la oposición la que decía, ¿por qué no habla Cristina? No dice. Ahora dentro del propio gobierno también se siente, ¿por qué no salen a decir absolutamente nada si creemos que este es un buen acuerdo? ¿Por qué no salen también ellos a decir que este es un buen acuerdo? Bueno, eso no está claro, que crean también dentro del kirchnerismo que el acuerdo alcanzado haya sido un buen acuerdo, porque por lo menos no lo dijeron públicamente todavía. Pero bueno, pero lo que está claro, y Cristina Kirchner lo había anticipado en una carta, que es cierto, a ver, esto tiene por lo menos 2 consecuencias. Una, que es la que planteaba también Miriam Bregman desde la izquierda, que dijeron que se van a oponer, que es que no va a haber una actitud por parte de la Argentina de denunciar esta deuda ante organismos internacionales. Hay una causa judicial acá, una denuncia contra Macri y los funcionarios que tomaron esta deuda, pero esto cierra esa discusión. Es una deuda de la cual Argentina se hace cargo, evidentemente, y propone lo que dijo Cristina Kirchner. Dijo, bueno, a partir de esto ahora se viene un cepo a la economía. Un cepo a la economía, ¿por qué? Porque vas a tener la revisión cada 3 meses del Fondo Monetario de si cumpliste o no las metas para que te den la plata para poder repagarle en el contexto de este nuevo acuerdo alcanzado por el gobierno.